Sí tengo un conflicto de intereses y fue que esta charla la preparó Silverio con ChatGPT, así que cualquier duda se la pueden preguntar. Vamos a tratar entonces un tema extremadamente delicado y un tema que me trae mucha controversia con los cirujanos de reemplazos articulares porque ellos quieren operar la cadera primero que la columna, con lo cual yo estoy en total desacuerdo. Quieren ganarse el dinero primero que yo, entonces eso no es así, ¿verdad, doctor Pérez Simón? Eh, entonces, bien, los objetivos de esta charla son primero revisar las indicaciones y los fundamentos biomecánicos de la instrumentación lumbopélvica, describir las principales técnicas que tenemos para incluir la instrumentación de la pelvis y la columna y analizar las complicaciones y resultados clínicos que podemos obtener con los mismos. Dentro de la biomecánica, la unión lumbopélvica transmite grandes cargas de una columna semimóvil, como es la columna lumbar, a una columna práctica, a un segmento prácticamente rígido, como es la pelvis, donde prácticamente solo se mueve la articulación sacroiliaca, la cual puede tener diversas estructuras anatómicas y que pueden inestabilizarse con el tiempo. La fijación espinopélvica busca restaurar más que nada la estabilidad del complejo y alinear en casos de deformidad, sobre todo en deformidades del plano sagital. La instrumentación lumbopélvica, este es un estudio de los años 90, un estudio clásico, donde cuando se empezaron a utilizar las barras, demostró que disminuía en un 70% lo que era la incidencia sobre el tornillo de C1, que tiende a ser un tornillo que se afloja con mucha fragilidad por ser el sacro, un hueso de pobre fijación. Dentro de las estructuras clave anatómicas tenemos el sacro, que como ya dije, es un hueso prácticamente esponjoso, donde tiene corticales muy finas, con unos pedículos muy anchos, que actúa como el punto de pivote en la fijación final y por tanto tiende a aflojarse con mucha fragilidad. Y de ahí que se viene instrumentando la pelvis con mucho más frecuencia, no solamente por eso. Hay que tener en cuenta las crestas ilíacas, sobre todo la altura de la cresta, la prominencia que tienen cuando vamos a hacer instrumentaciones lumbopélvicas, pues pueden exponerse con mucha facilidad. Las escotaduras asiáticas, pues pueden haber variantes en este segmento. Los forámenes, las articulaciones sacroiliacas, las diferentes variables que pueden tener, los forámenes sacros como puntos de anclaje, cuando vamos a hacer flexiones sacras transversas para cerrar las alas de ilíaco, las, las alas del ilíaco, qué tan grandes son, qué tanto hueso esponjoso tienen, y sobre todo la cortical posterior en el foramen, porque podemos utilizarlo como un punto de anclaje extra cuando tenemos pacientes con fragilidad ósea. Dentro de la planificación preoperatoria, evidente, la radiografía sigue siendo la reina, no podemos olvidarla. La única forma de tener alineamiento, conocimiento, variabilidad es con radiografía. La tomografía yo la uso mucho, sobre todo si quiero medir las unidades de Fonfield para saber la calidad del hueso que estoy tratando. Con la radiografía yo puedo ver qué tan larga debe ser mi instrumentación y voy a necesitar osteotomías o no, si son deformidades muy rígidas o estructuradas. La selección del tipo de implante que voy a necesitar, sobre todo si tengo traumas pélvicos. La evaluación de la calidad ósea, como ya mencioné, con las tomografías y las estructuras neurovasculares. Y la evaluación de la calidad muscular. Y esto es un tema súper importante. Y es la sarcopenia, sobre todo en reemplazo y pacientes que vamos a hacer instrumentaciones lumbares que no lo tomamos mucho en cuenta. Sobre todo porque la sarcopenia predice el impacto de la misma sobre la compensación pélvica porque actúa como el antagonista del psoas ilíaco, que es el flexor por excelencia de la cadera. Los parámetros normales del balance lumbopélvico, y aquí los cirujanos de columna tenemos un problema, y es que solamente teníamos en cuenta dos variables, eran la incidencia pélvica, anemia, y lo que era la lordosis lumbar, y decíamos que si teníamos una incidencia pélvica con una diferencia de más o menos 10 grados con la lordosis lumbar, entonces estábamos perfectos. Y de ahí que muchos pacientes empezaron a fallarnos y a aflojarse porque no tomábamos en cuenta lo que era el pelvic tilt o la inclinación pélvica y lo que era el sacral slope. Después de tener esto en cuenta, entonces nuestros parámetros empezaron a cambiar y empezamos a hacer radiografías dinámicas para ver la movilidad y o la estabilidad de nuestras instrumentaciones. ¿Y por qué las radiografías siguen teniendo tanta importancia? Fíjense la diferencia, y eso es una pregunta que iba a hacer al principio. ¿Cuáles de los que hacen reemplazos articulares le hacen radiografía en bipedestación al paciente y la combinan con una radiografía sentado? Nehemías nada más. Usted también, doctor. Excelente. Y fíjense por qué. ¿Cómo cambia? La lordosis lumbar, la incidencia pélvica, la inclinación pélvica y el sacral slope. Teniendo en cuenta estos parámetros, se decidió incluso hacer
una clasificación donde vemos que mientras más deformidad, menos compensación pélvica, mucho mayor índice de luxación de estos pacientes. Este es un trabajo importantísimo, 3.777 pacientes, un trabajo con un grado de evidencia importante y donde todas las prótesis se hicieron navegadas para evitar el sesgo de que un cirujano hiciera algo diferente. Fíjense cómo se creó la clasificación, mientras más deforme y más rígida, pues, o sea, todavía tiene un 7% de luxación a pesar de las prótesis navegadas. ¿Dónde estaba el problema? Que veíamos esta imagen y los cirujanos de columna inmediatamente decíamos, bueno, esto es una instrumentación de T10 a la pelvis. No, no es tan sencillo. Aprendimos que para hacer una buena evaluación del balance sagital teníamos que hacer espinogramas, teníamos que hacer radiografías panorámicas, porque también nos servía para ver lo que era la compensación de las caderas. Hoy en día también hacemos radiografías de cuerpo completo para ver lo que son la compensación de las rodillas, ver el acortamiento de los isquiotibiales y ver el comportamiento del multífido del raquis y del erector espinal como mecanismo compensatorio en la manutención del balance sagital. Empezamos a aprender y luego que empezamos a hacer radiografía sentado, veíamos cómo compensaba y después empezamos a estudiar lo que era la sarcopenia en este tipo de pacientes. Fíjense este caso bastante complejo con una deformidad en el plano coronal, el plano sagital, no tiene prácticamente compensación en la radiografía sentado, tiene una infiltración grasa del músculo a nivel del ápex de la columna de la lordosis lumbar. Y en esta paciente decidimos hacer una instrumentación larga, cementada y restablecer el balance sagital de esta paciente con un abordaje anterior para aumentar la tasa de fusión en C1 y que no se nos afloje ese tornillo, que es donde más problemas tenemos. Rusolí en el 2004, entonces, después que empezaron a salir lo que eran las radiografías panorámicas, clasificó las columnas en 4 tipos, siendo la columna tipo 2 y tipo 4, donde más teníamos que hacer instrumentaciones lumbopélvicas. Y esto fue súper importante. Recuérdense lo que hablamos, el cambio de parámetros, tanto de paciente sentado como parado y ahora con un espinograma completo, teníamos que la variable de la columna, según Rosolí, el tipo de deformidad, la movilidad o rigidez, la compensación pélvica que tenía el paciente, provocaba entonces que el paciente tuviese una anteversión y una inclinación funcional, lo cual, si agrupamos todo esto, vemos que cada paciente tiene una zona de seguridad diferente. Es como la huella digital, es diferente para cada paciente y con esto quitamos el mito que Lewin nos puso en el 78, un trabajo para mí sesgado, pocos pacientes, solamente con radiografía, esto que se hizo en Chicago. Y esto era lo que en los años 80 usábamos, la zona segura de Lewin, pero a Lewin se le luxaba muchos pacientes. Es por esto que debemos individualizar cada paciente, hacer parámetros espinopélvicos y dejar de usar esto. Debemos avanzar. No porque siempre se hizo así quiere decir que se tenga que seguir haciendo. ¿Qué operar primero? Y aquí en una actividad pasada hubo mucha controversia, y lo cual a mí me encanta. La controversia aflora conocimiento, hace que todo el mundo hable. Si usted tiene una patología concomitante de la cadera y de la columna, sobre todo si hay deformidad y rigidez, opere primero la columna, porque la deformidad de por sí tiene el potencial de luxar en la prótesis y ya está colocada. Usted, si opera primero la columna, tiene la oportunidad de hacer una corrección calculada acorde a los parámetros espinopélvicos ya establecidos. Puede entonces crear un ambiente controlado para colocar la copa acetabular, que es súper importante, y a veces esto pasa que si colocamos el componente acetabular primero y luego operamos la columna, no alineamos correctamente y provocamos un pinzamiento anterior o posterior de la pelvis y se nos afloja. Y el aflojamiento no lo creó el cirujano que hizo la prótesis, lo creé yo como cirujano de columna y esto es súper importante. El manejo postoperatorio del paciente entonces va a ser mejor y más controlado. En la patología de columna cadera, no operar la deformidad, operar el síntoma, más no la causa. Siempre se debe primero controlar la deformidad para luego colocar el componente acetabular. La comparación entre técnicas, cuando el doctor Pérez Simón comenzó, la técnica de Galveston era la que se utilizaba, la técnica pionera, se utilizaba doblando unas barras y llevándolas hacia el ilíaco, unas técnicas robustas, invasivas, pero era lo que teníamos. Luego vino la técnica de Jackson, que tenía una exposición más moderada, muy buena rigidez, pero no le permitía mucho dinamismo. Luego los tornillos ilíacos, que los tornillos ilíacos son muy buenos, se siguen utilizando mucho, pero tienen un problema. Gracias.
pero tienen un problema y que van a través de todo el hueso esponjoso. Por tanto, en pacientes con mala calidad ósea tienden a aflojarse. Y lo que utilizamos actualmente es el tornillo de S2 al ilíaco, porque si ustedes se fijan, atravesamos 3 corticales. Evita que se afloje mucho menos. Y si las hacemos navegadas, a mí me encanta hacer navegación y robótica, si la hago navegada, puedo utilizar la cortical externa como un cuarto punto de anclaje y evitar que se me aflojen los tornillos. Fíjense aquí, como con la navegación, yo tengo la oportunidad de irme hacia la cortical externa, no tengo que irme hacia la gota de lágrima y utilizar esta cortical como un cuarto punto de anclaje, lo cual me da mucho más rigidez, más grip, tener más seguridad o el sinónimo que ustedes le quieran poner para evitar el aflojamiento de la columna distal. Es aquí, hay que tener en cuenta también los tipos de articulaciones sacroiliacas cuando vamos a hacer instrumentaciones lumbopélvicas, sobre todo el tipo 2, 4 y 5, porque cuando estamos haciendo a mano alzada, tenemos a caer en un vacío. Eso tiende a causar que fallemos en la trayectoria del tornillo, lo cual puede producir, eso es desastroso, señores. Por ahí van vasos, nervios y estructuras súper importantes. La técnica del kickstand rod es como la ruedita que se le pone a la bicicleta, sobre todo en deformidades que en afecciones en el plano coronal. Fíjense esta paciente con una escoliosis, una compensación pélvica pobre. Le hicimos una técnica de kickstand rod. Doctor Saúl, yo cemento mucho los pacientes. Los cemento, porque trabajo con pacientes envejecientes. De hecho, esta paciente me hizo un tromboembolismo por metilmetacrilato que se publicó en la revista de la Clínica Unión Médica. Pueden tener acceso a ella. Errores frecuentes entonces en la colocación del implante. Yo utilizo esta técnica cuando trabajo a mano alzada y es la técnica de la gota de lágrima. La colocación incorrecta y la trayectoria del tornillo, si no conocemos la anatomía de la articulación sacroiliaca, la violación del foramen ciático, que es fatal. No es lo mismo lesionar el ciático que lesionar una raíz. La longitud y el grosor del tornillo. El tornillo en nuestra población va de 90 a 100 milímetros y debe tener no un grosor menor de 8.5 milímetros, puede provocar fractura. La falta de alineación en los tornillos ilíacos es un caso importante y a la industria no le gusta que yo diga esto, pero si coloco tornillos ilíacos tengo que agregar conectores, lo cual encarece mucho lo que es el costo de la cirugía. Estas son las 4 estructuras importantes. Si se ve a superior, tenemos aquí lo que es la segunda ventana del abordaje ilvinguinal. No me quiere funcionar esto. El triángulo rojo, si usted lo viola, le está dando al ciático. Aquí, si viola esta parte, se va a meter a la cadera y pongo en verde lo que es la cortical externa, porque como dije, puedo utilizarla como un punto de anclaje extra. Traten, este sería siempre probar, siempre ver, hacer varias vistas, no importa. Traten de que esto no les pase. De este tornillo salió orina, o sea que la cirugía se complicó antes de terminar y este debería ser la colocación óptima del tornillo en la gota de lágrima. Esta es una técnica que tiene un 98% de especificidad. A mí me encanta, la utilizo mucho. He tenido en varias oportunidades de trabajar con el doctor Casado y otros especialistas para él. Las indicaciones quirúrgicas, vamos a pasar estos casos un poquito rápido. En deformidades espinales grandes, fíjense esta paciente como tiene afección del balance sagital y coronal, una instrumentación larga con tornillos ilíacos, tuvimos que usar conectores, lo cual encarece, como ya dije, lo que es la instrumentación. Esta es una paciente con una deformidad que tiene una afección columna y cadera, afección en el plano coronal y una artrosis de la cadera izquierda. Fíjense cómo no tiene prácticamente compensación. Cuando le hacemos la radiografía sentada, a esta paciente le hicimos una artrodesis a 4 niveles, una instrumentación de T10 al ilíaco y luego entonces se le hizo lo que es la prótesis de cadera. En los traumas pélvicos no quiero abundar mucho con este paciente con un trauma donde tenía una afección del pedículo de S1, una fractura. Le tuve que hacer una instrumentación porque aquí me creaba un gap y como el pedículo de S1 es un pedículo pobre, tuve que llevarlo hasta abajo, hasta la pelvis para crear mayor estabilidad. Este es un paciente de 16 años, tuvo una caída de un juego de diversión. Este paciente tuvo una lesión neurológica izquierda. Fíjense la importancia de este trauma. Le hicimos una instrumentación espinopélvica con una instrumentación del ilio al sacro para cerrar lo que era el sacro con un buen resultado. Este paciente lo hice con el doctor Casado, le pedí ayuda. Fíjense este importante trauma, una reconstrucción espinopélvica. Y fíjense, en este punto es importante. Fíjense este gap que quedó aquí en el acetábulo. Es importante decirle al paciente que probablemente en este caso particular a futuro el paciente necesita conocerlo. Tumores espinopélvicos, me van a disculpar, pero dar este tema en tan poco tiempo es
prácticamente imposible. Un tumor en L5 con una importante hacia la izquierda, un abordaje anterior y posterior con un U-Shape que me funciona como lo que es un sacro artificial para hallar mucho más estabilidad. Esta es una paciente con un cordoma sacro, operada 2 veces con una recidiva. Hicimos una resección de C2 hacia abajo con un abordaje anterior y posterior con un ALIF para garantizar mucho mayor fusión y con la ayuda de cirugía plástica para poder cerrar este gran defecto y evitar que se nos herniara el recto. En las infecciones, este es un paciente cocainómano. Imagínese un país donde usted solamente tiene opiáceo para darle a un paciente con cocaína. Este es un cocainómano con recursos. Este paciente con infectología lo tratamos, le hicimos una descompresión baja, lo dejamos en rehabilitación por 6 meses. Luego de los 6 meses le hicimos una instrumentación, pero el paciente volvió a caer en el vicio. Fíjense ahora cómo tiene una infección por arriba, por debajo. Fíjense el grado de desnutrición que tiene y la exposición del material. Estos son los pacientes que me mandan los residentes en forma de venganza. Le hicimos uno que es un abordaje de 1.5, o sea, fíjense que retiramos estos tornillos de aquí, hicimos un puenteo con doble barra para tratar de que todo esto sanara y luego con cirugía plástica, una cirujana plástica que yo tengo que es bestial, la amo, la adoro, hicimos aquí un colgajo de dorsal ancho y fíjense cómo tiene cobertura. Este es un paciente que voy a operar la semana que viene. Se rompió la cervical y lamentablemente sigue caminando, que se oiga feo. Ya yo no lo quiero operar más, pero bueno. En cirugías de revisión, esta es una paciente obesa que le hicieron un doble abordaje. Fíjense el grosor el aflojamiento que tiene esta paciente. Aquí, sobre todo en el tornillo de C1. Enfermera, evidentemente no quiere volver a trabajar. En esta paciente le hicimos un ALI, cementamos los tornillos y aunque no ha querido volver a trabajar, esta paciente le ha ido muy bien. Esta es una paciente entonces que le hicieron un doble abordaje y aquí hicieron una hipercorrección y esto es importantísimo. Las hipercorrecciones son más difíciles de tratar cuando dejamos el paciente plano. En esta paciente, fíjense todos los parámetros espinopélvicos como están alterados y fíjense en la resonancia magnética como presenta aquí un aflojamiento del tornillo de C1 y una compresión por cicatrización del foramen derecho. En esta paciente lo que hicimos fue entonces una instrumentación espinopélvica larga para tratar de corregir esa hipercorrección y una instrumentación con una estabilización tanto vertical como horizontal por el tipo de articulación sacroilíaca que tiene la paciente, que es un tipo 5. Esto es importantísimo porque si solamente colocamos el tornillo ilíaco, esta paciente nos va a romper el tornillo si sobre todo no tiene el grosor. Esto es algo que nosotros hacemos de forma percutánea, sin alteración. Esta otra paciente de revisión, fíjense cómo este tornillo está violando completamente lo que es la línea media. Esta paciente tiene un déficit neurológico, esta paciente tiene un trastorno de la segmentación. Fíjense cómo tiene una sola vértebra con 4 pedículos, lo cual es muy estrecho y provoca compresión del foramen. En esta paciente decidimos hacer una sustracción pedicular, crear un gran foramen donde salgan 2 raíces por un mismo foramen y si se fijan aquí está la cicatriz de lo que es la sustracción pedicular, logrando alinear muy bien la paciente. Como todo procedimiento quirúrgico tiene complicaciones postoperatorias, la infección, como vieron en este caso, mírense este aflojamiento séptico de esta paciente. La ruptura del implante, y aquí el implante se rompió porque ese tornillo es 7.0, deben ser de 8.5. Y la trayectoria del tornillo, sobre todo si se mete a la articulación sacroilíaca, podemos provocar daño. Los factores de fallo, voy a adelantar porque ya se me cumple el tiempo. ¿Dónde estamos ahora? Pues ahora, gracias a Dios, contamos con lo que es la robótica y la navegación. Esta paciente con múltiples fracturas nos da la oportunidad de medir los parámetros espinopélvicos, hacer un plan quirúrgico con robótica, hacer una instrumentación cementada larga, aprovechando esta barra ya viene premoldeada, o sea que nos permite ver cuánta lordosis vamos a dar incluso antes del paciente y nos permite abordar la musculatura sin hacer grandes daños. Estas son las conclusiones, no me voy a detener en ellas porque ya les quité mucho tiempo. Muchísimas gracias por